Un espacio hecho por mujeres, conducido por mujeres, para que las escuche el mundo. Es hora de hacer valer sus derechos y de que llegue su voz. Para ustedes, el gobierno de las mujeres. Con Rosa Alcántara, Tatiana Rosario y Patricia Arache. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este gobierno de las mujeres. Patricia Arache, Rosa Alcántara, Yara González, Sandy Guerrero y Jessica Ruiz. Tatiana Rosario, quien les habla a través de Neón 89.3 FM en transmisión remota en este jueves 2 de abril 2020 para llevarles las informaciones locales e internacionales, no solo en torno al coronavirus, el tema principal que nos ocupa en la agenda local e internacional, también otras informaciones de interés que entendemos ustedes deben conocer de primera fuente. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Aquella popular canción de Joaquín Sabina que nos hace preguntarnos tantas cosas. En unos años tal vez tendremos las respuestas de todo esto que ocurre en la actualidad, mientras informar que el presidente Danilo Medina extendió el toque de queda por 15 días más a partir de mañana, viernes 3 de abril, en el mismo horario, desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Exhortó a la población a observar las medidas de distanciamiento social y limitar salidas del hogar a diligencias estrictamente necesarias. En este decreto se justifica la disposición en el hecho de que aún la curva de expansión del COVID-19 en el país no ha llegado a su punto máximo, por lo que se requiere seguir aplicando de manera estricta estas medidas que se han tomado para parar, en la medida de lo posible, la pandemia. En otro orden, el ministro de Salud Pública informó hoy que pondrán en circulación una guía de orientación sobre el uso de pruebas rápidas para el COVID-19, a propósito de que está previsto que mañana lleguen al país miles donadas por el Partido Revolucionario Moderno. En el día de mañana sale la guía, las pruebas tienen que estar alineadas con el control epidemiológico, ¿no?, del Estado Dominicano. Por eso, realizar una prueba que no tenga ningún vínculo con las informaciones que tienen que ser reportadas a las estadísticas nacionales para la vigilancia sanitaria no es posible. Así explicaba en sus palabras Rafael Sánchez Cárdenas. También dio a conocer que la cantidad de muertes producidas en la República Dominicana por el coronavirus aumentó a 60 y las cosas o los casos ascienden a 1.380. Según el boletín número 14 ofrecido hoy por el funcionario, 16 de los contagiados ya se han recuperado, lo cual es una excelente noticia, y 2.638 fueron descartados por pruebas de laboratorios. Los municipios, atención, los municipios más afectados siguen siendo Distrito Nacional, 39%, la provincia de Santo Domingo con 14%, Santiago con un 12% y la provincia de Duarte con 8%. Y bueno, en otro orden, teníamos la duda, todas, sobre los países de la región latinoamericana, desde la primera recomendación de las autoridades sanitarias de si la gente se iba o no a quedar en sus casas. Se trata de una pregunta no solo legítima, sino necesaria en una región que cuenta con altos índices de pobreza e informalidad, dato que también, por supuesto, toca a la República Dominicana, y la baja confianza no solo en los gobiernos, también en los aparatos estatales en el conjunto. Es una realidad que compartimos con muchos de nuestros países en Latinoamérica. Y algunos reportes de aglomeraciones en Perú, Colombia, Ecuador, a pesar de los aislamientos obligatorios declarados en estos países, no tardaron en emerger. Es cierto, estos picos de encuentros se han producido, se siguen produciendo hoy, pero mirando los datos que se han publicado en diferentes fuentes internacionales, la historia que cuenta es una de descenso generalizado de la movilidad. Al menos así es con el vehículo privado, según la información que compila día a día el Banco Interamericano de Desarrollo con el apoyo de Waze, que es una aplicación que muchos de nosotros y nosotras utilizamos, esta aplicación de GPS, la más popular en la región. Y bueno, comparando la intensidad del tráfico rodado cada día desde el 8 de marzo con respecto a los primeros 7 del mes, se advierte un descenso gradual. Me parece interesantísimo ver esa tabla y vemos que en primer orden Caracas con un 99% y luego vamos viendo otras ciudades hasta llegar a Santo Domingo, República Dominicana, y quiero felicitarlos porque muestra un descenso
de un 5.7%, lo cual es un aspecto muy positivo, el cual tenemos que resaltar iniciando este gobierno de las mujeres. Muchas informaciones en lo que resta de esta hora. Vamos a hablar también de los actos fúnebres. Vamos a compartir información con nuestro invitado del día de hoy. Quiero darle la palabra en este momento a Patricia para después seguir comentando sobre estos protocolos que son lamentables en el momento, pero necesarios. Patricia, buenas tardes. Muy buenas tardes Tatiana Rosario, buenas tardes Rosa Alcántara, buenas tardes mi querida Yara González, saludos y abrazos virtuales para nuestro guerrero Sandy y por supuesto para nuestra Jessica Ruiz, activa desde las primeras horas del día para mantener a los seguidores del gobierno de las mujeres orientados a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, @Gobierno Mujeres en Instagram y Twitter y el Gobierno de las Mujeres en Facebook. Siempre van a encontrar información actualizada y novedosa que les permitan tener un concepto claro de por dónde andan los días en estos momentos en los que la mayoría debemos mantenernos en cuarentena. Yo prefiero llamarle distanciamiento social, es un concepto mucho más elegante, mucho más amigable. Entonces, en este distanciamiento social siempre es bueno contar con las redes sociales del gobierno de las mujeres. Fíjense, en este 2 de abril es Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y siempre lo traigo a colación porque saben ustedes que hemos tenido la oportunidad de estar muy cerca en algún momento de esa población sumamente vulnerable, al igual que la mayoría de las poblaciones que exhiben alguna discapacidad. Pues bien, en este día lo importante es, y creo que lo están haciendo las instituciones que trabajan para crear conciencia sobre esta condición, es justamente crear esa conciencia sobre la necesidad de integrar socialmente a las personas que padecen esa condición y entender que no se tratan de personas enfermas, sino personas que tienen una condición diferente a la suya. Usted piensa de una manera y otros piensan de otra. De manera que bienvenida a la integración social de quienes padecen o tienen la discapacidad, tienen la condición de autismo. En el país se trabaja con eso desde hace un tiempo y de manera oficial y los resultados han sido muy interesantes. Mira, estaba Tatiana hablando del comportamiento que ha venido exhibiendo el coronavirus en distintos países de Latinoamérica. Nosotros queremos asirnos en el día de hoy de la información que ofreciera el ministro de Salud Pública en su cotidiana rueda de prensa, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, cuando refería el número de recuperados. En el día de ayer manifestábamos satisfacción por ese comportamiento y hoy lo duplicamos, porque ayer hablábamos de 9, ya hoy hablamos de 16 personas recuperadas. Pero hay un dato sumamente importante y es bueno compartirlo con los oyentes de este espacio, y es justamente esa disposición que han tenido las autoridades sanitarias de liberar los medicamentos de alto costo que hasta ahora se han estado utilizando con éxito en personas que han presentado la condición del COVID-19. Es justamente los medicamentos que se han utilizado con el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, quien sigue su recuperación de manera sumamente exitosa, al punto de que, de acuerdo a las informaciones de quienes llevan las orientaciones sobre su condición, dicen que ya hoy hasta pidió comida. También son los medicamentos utilizados en el caso del caballo, de ese ícono, ese símbolo nacional que es Johnny Ventura, que ya se encuentra en su residencia y que abogamos porque parientes que también han sido diagnosticados con el coronavirus, como el caso de su hija, pues igualmente puedan superar la condición que hoy los aqueja. Lo cierto es
que al liberar estos medicamentos considerados de alto costo, se produce una democratización de la atención y las autoridades lo hacen ahora, las autoridades sanitarias, en el entendido de que ya ha sido confirmado el resultado o el éxito que estos medicamentos generan al momento de aplicárseles a los pacientes con coronavirus. De manera que ojalá los médicos a los que les corresponde hacer la aplicación de estos medicamentos liberados a partir de hoy tengan la conciencia y hagan sus análisis adecuados antes de aplicarlos, porque sabemos que siempre cada caso es un caso. Y también establecer, ya para pasarle a la compañera Rosa el micrófono, establecer que en el día de hoy el presidente de la República, Danilo Medina, oficializó la creación del Fondo de Asistencia Solidaria para apoyar transitoriamente a los trabajadores formales. Recuerden ustedes que se habló de dotarlos de 8.500 pesos mensuales y algo de eso. Entonces ya está oficializada esa decisión mediante un decreto. Más adelante seguiremos conversando de este y otros temas, muchísimos, que tenemos para el día de hoy en este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. Buenas tardes, Rosa. Muy buenas tardes, querida Patricia Arache, buenas tardes, Tatiana Rosario, buenas tardes, mi querida Yarita, también a Sandy Guerrero y a Jessica desde el lugar en que se encuentra, desde su casa, por supuesto, desde remoto, ¿no? Trabajando con las redes sociales, también a Magali Toribio, ahí trabajando, esa mujer pensante, trabajando para que este gobierno, el gobierno de las mujeres, sea el mejor programa que se transmita aquí en la República Dominicana. Hay que decir que hay signos de esperanza, Tatiana, hay signos de esperanza, amigas. Hay gente que están preocupada desde la academia, científicos, investigadores, ¿verdad?, de todo el mundo, buscando la manera de encontrar la cura, la vacuna a esta pandemia que está afectando a la humanidad y que está dejando dolor, mucho dolor a familias, y de verdad que en todo a nivel mundial hay una preocupación con respecto a este coronavirus. Hay una vacuna eficaz contra el coronavirus desarrollada en Israel y podría estar lista, señor, en los próximos días. Ya ha comenzado a ser probada en humanos a partir del comenzaría a ser probada a partir del 1 de junio. Esto lo informó el científico que lidera la investigación del Instituto de Investigación de Galilea. Lo que queremos es que ya aparezca esa fórmula que permita que más personas no sigan muriendo por esta terrible enfermedad. Hay que decir, señores, que el presidente de Filipinas, oigan esto, Rodrigo Duterte, ha ordenado a las fuerzas de la ley disparar a matar a aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia del COVID-19. Dice él, no dudo, mis órdenes son para la policía y el ejército. Si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas estén en peligro, disparen a matar. Esto lo dijo anoche el mandatario de Filipinas. Son medidas de manera radicales, pero aquí en la República Dominicana, señores, se está instruyendo a los titulares de las diferentes jurisdicciones iniciar los procesos judiciales correspondientes en los casos de personas que cometan acciones que constituyan una violación a las leyes vinculantes al toque de queda implementado por el Poder Ejecutivo. Esto es para contrarrestar la pandemia del COVID. Recuerden que el toque de queda sigue de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Y se ha solicitado, el Poder Ejecutivo ha solicitado al Senado de la República la solicitud de extensión del estado de emergencia por otros 25 días, esto por la crisis que enfrenta el país por el nuevo coronavirus. Miren, residentes del residencial de Gascue hicieron un cacerolazo, señores, hicieron un cacerolazo este viernes, tocaron las bocinas de sus vehículos en las inmediaciones del Centro Gastrodiagnóstico y Especialidades, en demanda de que no se atiendan a personas diagnosticadas con el COVID-19 en ese centro. Ellos entienden que ha sido una amenaza o es una amenaza el que se lleven pacientes contagiados con el COVID, y ellos dicen que como vecinos han acatado todas las medidas y normas impuestas por el gobierno sin violar ninguna, y dice que no es justo que se establezca ese foco de infección cuando no hay capacidad para atender
a los enfermos del coronavirus. Esta es una situación que habría que las autoridades intervenir, porque no sé hasta qué punto esta decisión que han tomado los ciudadanos de Gascue verdaderamente puede afectarle a ellos en torno a su salud. Las autoridades de salud pública, ¿verdad?, tienen que estar atentos a esta demanda que están haciendo los vecinos de Gascue. Igualmente, empleadores están denunciando que desconocidos están realizando llamadas a sus trabajadores a fin de pedirles información confidencial, presuntamente para depositarles dinero de este programa que citaba Patricia, del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, dispuesto por el gobierno. Mucho cuidadito. A través de un audio enviado a un medio de comunicación, una empleadora, quien no se identificó, dijo que una de sus empleadas la llamó, dice que un tal abogado pidiéndole información sobre su cuenta, supuestamente para depositarle 8,500 pesos. Mucho cuidadito, que ahora hay muchos oportunistas, hay mucha gente que pesca en río revuelto. Hay que tener mucho cuidadito con eso para que no haya estafa. Hay muchas personas que quieren vivir del cuento y entonces están haciendo de las suyas. Tenemos ya en la línea, ¿verdad?, desde su hogar a la doctora, tenemos un audio de la doctora Ibelicia Costa. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Y es que nosotros, la doctora Ibelicia Costa, y es que nosotras estamos interesadas en orientar a nuestros oyentes sobre todos estos virus que están circundando, ¿no?, por la República Dominicana en esta época. Hay muchos virus que se confunden, ¿verdad?, los síntomas del coronavirus con el H1N1, la influenza, ¿no?, y otros virus que pudieran estar afectando a la población. Por eso nosotras hemos querido contactar a la doctora Ibelicia Costa. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, para que nos dé las orientaciones del lugar. Adelante, Ibelicia. Hay recomendaciones básicas que la población no debe olvidar. Señores, estamos en un tiempo de una seria crisis sanitaria, con una epidemia por un virus que hasta hace muy poco era desconocido. Entonces, hay medidas que se han estado diciendo, medidas de higiene fundamental y básica como el lavado de manos, las medidas de la distancia social, la distancia que debemos mantener entre las personas, la cortesía respiratoria de cubrirse. Ahora mismo se está planteando posiblemente la necesidad de usar mascarillas ya de manera más recurrente. Las medidas de higiene general en el hogar, en estos días donde tenemos cuarentena y toque de queda. Por favor, no son unas vacaciones. El costo de vidas, de salud, económico, de trabajo, es muy importante en nuestro país y en muchos otros países, pero en nuestro país, que es lo que nos interesa en este momento. Tenemos que ser cuidadosos con nuestra salud y con la salud de la gente que está con nosotros, nuestra familia, nuestros relacionados. Las personas que tienen alguna condición de salud, por favor, mantengan su tratamiento, no lo suspendan. Pero los que por alguna razón se enteran de algún tratamiento de esos que andan promoviendo por ahí, por favor, no usen ninguna medicación que no esté indicada por su médico, ni para el COVID, ni para nada. Es muy peligroso automedicarse. En sentido general, intentar llevar una vida lo más sana posible, dentro de las restricciones que hay, alimentarse y tratar en este momento de el sosiego, sin buscar informaciones exageradas en las redes, escuchar muchas historias que, lejos de darnos tranquilidad,
posiblemente nos llenan de confusión y nos atormentan innecesariamente. Cuidarse, estar atento a sus síntomas, si acaso tiene algún síntoma que le llame la atención, para que pueda buscar la ayuda o la recomendación de un médico oportunamente. En breve regresamos con El Gobierno de las Mujeres. Aquí seguimos nosotras en este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres, y en este momento nos sentimos muy satisfechos porque tendremos la oportunidad de conversar con una persona sumamente oportuna para este momento, para la situación que vive la República Dominicana, y es Ramón Tejada Holguín, director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, un área que ha debido tener mucho trabajo en estos días y que definitivamente debemos escuchar las cosas que ha estado haciendo y cuál es el balance que se tiene de todas estas cosas. Ya hoy hemos visto una nueva acción por parte del Poder Ejecutivo, y de este y otros temas conversaremos en este gobierno, su gobierno de las mujeres, con nuestro distinguido Ramón Tejada Holguín, a quien damos la bienvenida. Bienvenido seas, Ramón. Muchas gracias por esta invitación a través de este medio. Y miren, una cosa que hemos descubierto, y que bueno que todos ustedes lo sigan aplicando, que nos hacía la entrevista, no podíamos ir a la entrevista debido a que era largo la distancia, el transporte para ir con los tapones, durábamos 1 hora para ir, 1 hora para venir, entonces no coincidía con otras reuniones. Pues esto puede quedar como experiencia de las cosas que pueden cambiar positivamente. Hacer entrevistas a través de este medio. Ahorramos gasolina, contaminamos menos el ambiente, etcétera. Estamos conversando con el director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, DIAP, el señor Ramón Tejada Holguín. Tatiana Rosario por aquí, bienvenido nuevamente. Una preocupación se hace cada vez mayor, y es el desempleo, es el subsidio, es la ayuda a tantos dominicanos y dominicanas que estarán suspendidos, ya que la ley laboral así le permite, ¿no?, al Estado esta suspensión. Hemos visto algunas comunicaciones de 30 hasta 60 días. Ramón, ¿qué decirle a toda esa gente que en este momento se encuentra desesperada por estas informaciones? Mira, hay varias vías para informarse sobre esto. Primero que nada, hay que recordar que el gobierno ha tomado una gran cantidad de medidas económicas para auxiliar precisamente a las personas más vulnerables, que son las más afectadas en situaciones como estas. Hay, como te digo, a través, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, hay una página donde se habla de lo que es FASE, que es el programa precisamente de ayuda a los trabajadores formales y a los empresarios, y cómo acceder a ese programa de ayuda. A través de la página de Prosoli se puede acceder para ver cómo se accede a las ayudas que se están implementando, también económicas, con las personas vulnerables. Y bueno, hay diversos medios. También puedes hacerlo a través de la página web coronavirusrd.gov.do y a través de diversas cuentas que hay en Twitter, que se llama coronavirusgov en Instagram y coronavirusgov en Facebook. A través de ahí te puedes informar. Tú has visto cuáles han sido las medidas, que van desde ampliar a 10,000 pesos las ayudas a algunos sectores. No sé, ¿qué otra pregunta con respecto a esto? Una cosa muy importante que tenemos que decir y que tienen que entender las personas también. Estamos en una situación sumamente especial, difícil, donde definitivamente los recursos económicos son limitados. Se hace lo que se puede con la cantidad de recursos que se tienen, y además de eso se está tratando de acceder a otros recursos. Por ejemplo, las Naciones Unidas ha informado que va a abrir todo un programa de ayuda con los países que más lo necesiten.
lamentablemente nosotros no estamos, según los cánones de las Naciones Unidas, entre esos países que más necesitan. Ya no estamos en ese sector, pero de todas maneras vamos a hacer todos los esfuerzos para acceder a todos los fondos que puedan ser posibles. Empezamos con Ramón Tejada Holguín. Muchísimas gracias, Ramón, por acceder a nuestra invitación. Me gustaría ver tu rostro. Estamos haciendo una transmisión vía Sky, el gobierno de las mujeres. Aquí ahí está tienes. él conectándose. Así nos vemos, ¿verdad? Más de cerca. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ramón, ¿cómo evalúas tú este momento que vive el mundo, que vive el país, que vive la gente y que vive sobre todo el gobierno que preside el licenciado Danilo Medina? O sea, una situación nunca vista, nunca vivida por nosotros, por esta generación y por la pasada. Entonces, ¿cómo se siente, cómo evalúas este momento en que vive el gobierno, este tema de la pandemia del coronavirus? Bueno, ¿Qué ha significado? Ha significado bastante, vamos a decirlo así. Se puede ver desde diversas aristas. Una de las aristas que podemos ver es cómo en gran parte de la sociedad dominicana se ha logrado desarrollar un sentido de solidaridad. Y digo en gran parte porque lamentablemente hay sectores que definitivamente no han expresado ese nivel de solidaridad y no han entendido la etapa en que nosotros estamos. Una situación de esta naturaleza demanda de una gran movilización social desde la sociedad misma, no solamente desde el gobierno. El gobierno puede hacer muchas cosas, que la está haciendo, qué sé yo, el gobierno puede decir, están todos de vacaciones y van a recibir su dinero como lo ha hecho. El gobierno puede decir, mire, a los empleados le va a haber un fondo de protección durante los próximos 2 meses, como lo ha hecho. Pero el gobierno no puede, puede declarar la cuarentena, como lo ha hecho, y establecer multas y apresamientos de vigilancia para que ésta se repite. Pero tú te imaginas, somos 10 millones de personas. ¿Cuáles son los recursos con que cuesta el gobierno para atender esos 10 millones de personas? O hacer que esos 10 millones de personas respeten lo único que resuelve el coronavirus en el mundo entero, que es el aislamiento social, el no salir a la calle. En un pueblo que un dominó es un evento cotidiano y necesario para la gente, que somos querendones, nos vivimos abrazando, besando, somos salameros, somos parte de una cultura en donde el contacto corporal es sumamente importante, cosa que debe cambiar y que debemos cambiar y que debemos ser conscientes todos que debemos cambiar. Y sobre eso, realmente, solamente lo hacemos si todos cooperamos, si todos a una nos ponemos, si los mensajes son quédate en tu casa, si los mensajes son infórmate a través de las vías oficiales, si los mensajes son, mire, si usted no tiene nada que hacer para buscar, si no es para buscar comida, para ir a la farmacia, para buscar asuntos necesarios en el lugar, no esté en la calle. Si usted puede y tiene la posibilidad de salir lo menos posible y tener el menor contacto, no lo haga, que no es necesario. No ponga la vida en riesgo de todos y cada uno de nosotros. Yo insisto, hemos aprendido que hay un sector de la República Dominicana que efectivamente, y yo creo que, aunque parezca mentira, es mayoritario. Lo que pasa es que las malas noticias son las que más circulan, pero el sector que respeta, el sector que quiere saber y que comprende esta situación es mayoritario. Ahora bien, tenemos que entender también que esta situación puede ser le crea mucha tensión a la gente. Por ejemplo, hay gente que pretende, y eso es muy bueno comunicarlo, que pretende que se haga las 24 horas del día. Alguna gente dice, bueno, eso es lo que se han hecho en otros lugares. Bueno, se han hecho en otros lugares en otras circunstancias. Esa posibilidad se descarta. Esa posibilidad no se descarta ninguna posibilidad, sino que hay todo un protocolo para poder, si se va a llegar o no se va a llegar a eso. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo que es muy importante, y esto es terrible. Ustedes saben lo que significa estar encerrado 24 horas. Imagínense, por ejemplo, el tema de la violencia doméstica. Es terrible cuando se está encerrado. Quienes más sufren en esto son sectores vulnerables y sobre todo mujeres, que imagínense tener que tener a una persona que la agrede física, mental, de todo tipo,
24 horas del día en la casa. Y entonces, sabiendo cómo el aislamiento causa agresividad, el aislamiento provoca realmente que la gente, un aislamiento total, además de que puede provocar hacinamiento, y no toda la población, vamos a estar claros, no toda la población puede hacerlo. Ustedes se imaginan la cantidad de recursos que se necesita para obtener comida, medicina, etcétera, para esa cantidad de gente. Estamos hablando de 10 millones de personas. Entonces hay que tener cuidado, hay que ir paso por paso, sabiendo que puede ser, yo no estoy descartándola, pero por ahora, en estos momentos, no se contempla una medida de esa naturaleza. Y las consecuencias pueden ser peores de lo que nosotros imaginamos. Justamente, Ramón, gracias por estar con nosotras. Hacíamos una reflexión mientras te escuchábamos. Vemos que en Rusia, por ejemplo, el gobierno de Vladimir Putin dispone un asueto laboral durante el mes de abril. Rusia pudiera darse esos lujos económicos, si se quiere, aunque obviamente se trata de una medida de carácter sanitaria. Yo quiero hacerte dos preguntas en tu condición, primero de profesional de la sociología y luego en tu condición de funcionario de una entidad que tiene la responsabilidad de evaluar y hacer análisis sobre las acciones que lleva a cabo el gobierno del presidente Danilo Medina y sus efectos. Primero, como sociólogo, ¿cómo tú estás analizando lo que habrá de ser la República Dominicana y el mundo después que pase la tempestad de esta crisis sanitaria? Y luego, en tu condición de funcionario responsable del análisis de la aplicación de políticas públicas y estrategias, decirnos cómo los distintos sectores de la vida nacional han tomado las medidas que viene adoptando el presidente Danilo Medina para prevenir la expansión del coronavirus y, sobre todo, el mercado productivo de la nación. ¿Cómo se siente en este momento a partir de los estudios que ustedes realizan? Mira, lo primero, como sociólogo, esto va a cambiar mucho las pautas de interacción de la gente. ¿No? Tú sabes que el sociólogo a veces dice las cosas que todo el mundo sabe con palabras que nadie entiende. La interacción de la gente significa cómo la gente se relaciona entre sí. Así es. Ponte a imaginar esta situación, y no quiero alarmar, pero para todo el mundo, en el mundo entero, es claro que esto no se va a resolver con el aislamiento solamente durante unos meses, porque mientras haya, vamos a estar claros, mientras haya un infectado del virus, la pandemia puede seguir, mientras haya un infectado que ande por las calles caminando. Y hay gente que está afectada y no es sintomático, o sea, es lo que llaman asintomático, no tiene síntomas, te puede pegar el virus y a él nunca le va a pasar nada, excepto que él anda con el virus ahí, que se le puede poner, etcétera. O sea, y eso es una situación que significa que podemos tener un buen tiempo de esta situación de encerramiento. Entonces, imagínense lo que sería una nueva generación que está naciendo y se está socializando en estas condiciones. No va a ser como nosotros, no va a tener las características que nosotros. ¿Cómo será? No lo podemos predecir tan fácilmente, pero obviamente en donde el aislamiento, que para nosotros es un problema, para ellos es distinto. El uso, por ejemplo, de los recursos y de los encuentros virtuales, que puede ser la vía donde se den cariño, usted se imagina luego poder sacar o no sacar esos niños, esas muchachas al aire libre. Va a ser difícil, porque se han socializado en un ambiente, además de eso, de temor al mismo contacto físico. Imagínense lo que va a hacer la generación que está socializándose en el mundo en esta situación del coronavirus. Pero es inevitable. Tampoco yo con esto estoy diciendo que lo que sí es importante es que los que estamos en la casa, que estén con sus hijos, que estén con su pareja, sí traten de dar el cariño, de tener un mayor nivel de contacto, precisamente para que sientan el contacto físico y el amor corporal de la gente. Porque no lo van a sentir por un buen tiempo en estas circunstancias, como le decía. Lo otro es, ¿cuándo vamos a nosotros poder salir? Imagínense, no hay vacuna y se proyecta que la vacuna puede ser para el 2021, la primera. Imagínense, no hay todavía un tratamiento real. Estuve buscando en el Instituto de Massachusetts
que tiene una revista muy buena, a veces había algunos artículos sobre esto y los artículos siguen siendo lo mismo. No hay tratamiento efectivo real. No se pongan a creer todo lo que se diga en las redes, todas esas cosas. Que a propósito de eso, otro de los elementos es que han salido, por desgracia, y hay que llamar a la responsabilidad en todo esto. ¿Ustedes se imaginan el nivel de gente irresponsable y en el uso de las redes que puede causar una desgracia a todo un país? Y le pongo, por ejemplo, lo que pasó el lunes, cuando dijeron que iba a haber cuarentena de 24 horas, y lo que hubo fue una aglomeración de gente que puso en riesgo al país completo. Entonces, oye, es increíble cómo puede salir en momentos como este, y ahí es donde está el peligro también del encerramiento y del ocio de la gente, 24 horas en una casa frente a unas redes, creyendo que esto es para divertirse y no importándole las consecuencias de sus actos. Eso es terrible. Entonces, obviamente, Patricia, va a haber un cambio sumamente importante en la forma en que nos vamos a relacionar la gente a partir de este momento. Y va a ser difícil, no va a ser igual. Inclusive eso va a afectar al trabajo. Cada vez más la gente va a optar por asuntos que puedan hacer como el teletrabajo. Pronto ustedes van a ver que los viajes durante un buen tiempo en el mundo van a estar restringidos. Es decir, te van a hacer chequeo médico, vigilancia, y la gente va a estar dispuesta a hacérselo. Va a estar dispuesta a sacrificar un poco de su privacidad con aras de poder tener una vida un poco normal. Pero imagínense lo siguiente, señores. Esa tos fue por lo mucho que he hablado. Imagínense lo siguiente, señores. ¿Ustedes saben cuáles van a ser los sectores más afectados frente a esto? Por un buen tiempo. Y lamento decirlo, pero debemos prepararnos. Los sectores en donde el turismo y el ocio son la industria principal. Porque ¿qué es lo que más se va a afectar? Es precisamente el reencontrarnos para divertirnos, el ir a conocer países en tour, todas esas cosas son las que más se van a ver afectadas. Y la recuperación de ese nivel de salida va a ser muy lenta, porque como les dije, pronto, definitivamente, bueno, ya en China, por ejemplo, se han desarrollado aplicaciones en donde cada individuo está siendo seguido por una aplicación, cada individuo que ha sido contagiado, y se le avisa a los demás. Imagínense, o sea, es un mundo que uno se mata la cabeza diciendo lo que nos espera. No es fácil, pero no podemos tampoco pensar que no puede ser de otra manera. En cuanto a la percepción, ¿cómo se ve? Mira, obviamente hay mucha preocupación y hay muchos sectores que están entendiendo que van a hacer sacrificios y que tienen que hacerlo. Basta pensar, por ejemplo, en los sectores económicos que han donado y que han arrimado el hombro como debe arrimarse. Estoy pensando recientemente en los RICE, VHD, Corripio, Sanar una Acción, que es un grupo del CONEP. Es decir, todos esos sectores están conscientes y saben lo que puede pasar. Y además de eso, déjenme decirle algo a las personas que dicen, bueno, pero la economía, mire, donde se ha puesto la economía por encima de la gente, ha sido un desastre. Estados Unidos no debería, porque es un país que tiene una buena relación con nosotros y nuestra economía depende, pero Estados Unidos tiene una situación en este momento porque ha privilegiado en su visión la economía. Para la economía ha dejado una serie de cosas. Sin embargo, al final le va a hacer mucho más daño porque los contagiados puedan ser mayores y la recuperación va a ser más difícil. Y ya hay una cantidad de personas afectadas y de muertos que si no hay, eso está probado a nivel mundial, lo dice la OMS, lo dicen los chinos, lo dice todo el mundo. Aislamiento social es la única cura, la única cosa que puede parar la pandemia. Es eso, no hay medicina, no hay vacuna, solo la actitud de las personas. Una última pregunta antes de irnos a la publicidad, que Yara nos está pidiendo la pausa. Conversamos, para quienes acaban de sintonizar, con Ramón Tejada Holguín, director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, DIAPE. La agenda política del gobierno del licenciado Medina, hay también preocupación frente a las elecciones que deberían realizarse en mayo. Y bueno, hemos estado escuchando diferentes opciones, si de postergar o no, como ha ocurrido en otros países.
¿Qué nos puede decir en este sentido? ¿Algunas expectativas, alguna agenda política en torno a ello? Mira, el gobierno no está en agenda política. Eso es una decisión que la debe tomar el liderazgo y que tiene que ser con la Junta y dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Pero honestamente, en este momento, el gobierno está mucho más interesado en qué hacer con la población dominicana frente a esta pandemia. Ese no es un tema de discusión dentro del gobierno. Habría que preguntárselo al partido, a los partidos, a la Junta, al liderazgo nacional, o esperar efectivamente a ver cómo evoluciona la situación para que se tome una decisión. Pero no se está en agenda política. No es. Excelente. Muchísimas gracias, Ramón Tejada Holguín. Nos vamos a la publicidad. Al regreso estaremos conversando de otros temas de interés nacional. Usted quédese con el gobierno de las mujeres. En breve regresamos con el gobierno de las mujeres. Bien, señores, muy bien. Qué interesante entrevista hemos tenido con nuestro querido amigo Ramón Tejada Holguín, director de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, el DIAPE. Interesantísimo. Y justamente mientras escuchábamos las preocupaciones legítimas por demás, expuestas por el sociólogo como profesional y como funcionario del gobierno de Danilo Medina, pues recibíamos también otras informaciones como las del grupo de Ferretería Americana, que da a conocer oficialmente en el día de hoy la suspensión de todos los contratos a sus empleados y colaboradores. A partir de hoy, esta empresa da a conocer la suspensión de todos estos contratos y naturalmente que esto implica un elevado número de personas que a partir del momento se quedan sin el empleo que hasta ahora tenían. Una comunicación firmada por el presidente CEO del grupo de Ferretería Americana, don Luis García Padilla, y por la gerente de Recursos Humanos, Dixie Pérez, pues da cuenta de esa decisión que sabemos también ha costado mucho trabajo tomarla, pero bueno, todos sabemos que hay un marco de crisis demasiado profunda a nivel global. Por eso, justo es decir que el mundo no es ni será lo mismo después de pasar esta situación del coronavirus. Definitivamente reiterar que tenemos que buscar la fórmula de obtener de esta situación, buscar oportunidades para la sobrevivencia. Y las preocupaciones siguen. En Estados Unidos se da a conocer hoy que se busca, y es un número muy, muy, muy lacerante, 100,000 bolsas para cadáveres ante el avance del coronavirus en Estados Unidos de Norteamérica, que proyecta unos 200,000 o 300,000 personas. En este momento en Estados Unidos hay 217,000 contagiados y 5,150 personas fallecidas, entre ellas muchos dominicanos. Damos paso a nuestras compañeras. Bueno, y sobre ese tema también ampliar un poco, porque ha sido una preocupación al momento de llegar esta notificación del grupo que ha publicado, ¿no?, en el día de hoy esta información de Ferretería Americana. 60 días es mucho, pero no me voy a poner en el zapato del empleador o del empleado. Vamos a colocarnos en los zapatos de la sociedad en su conjunto. Fíjense, hoy han publicado que hay más de 6,000 suspensiones de contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo a causa del paro laboral por el coronavirus. Esto, de acuerdo a los datos obtenidos por el medio Acento, a pesar de las disposiciones decretadas por el presidente Danilo Medina. Y era una de las preocupaciones que externábamos a la autoridad que conversó con nosotros en minutos pasados. Y es que habíamos tenido muchísimos planes para realizar este año, y yo creo que también la clase media tendrá que, como decía hace unos días, colocar las manos en los bolsillos. Hay muchas formas de aportar
Esta crisis económica que se avecina tocará la puerta de todos y todas de una manera u otra. Hay gente que va a perder más que otros, pero indiscutiblemente la desigualdad social se hace mucho más cruda para quienes no tienen ahorros, para quienes trabajan del día a día, para quienes sobreviven con recursos económicos muy limitados. En el caso del desempleo en Estados Unidos, los pedidos de subsidios están tocando un nuevo récord por el coronavirus. Veremos tocar en nuestros países latinoamericanos esta crisis de manera más agravada. Estamos solicitando a que la gente sepa utilizar sus recursos, que sepa ahorrar inclusive los alimentos, el consumo de energía eléctrica, de agua, de data, de la internet. Tenemos días insistiendo en esto, de manera sea una transformación social y una nueva forma de vida. Con relación a los subsidios y a ese aparato estatal que tiene recursos limitados para tantas necesidades ilimitadas, también solicitar a los gobiernos, tanto de República Dominicana y del mundo, a un gasto eficiente, a colocar ese dinero público en las priorizaciones, ¿no? En los grupos vulnerabilizados que en este momento no solo necesitan comodidades, sino elementos para sobrevivir, alimentos, recursos básicos, servicios básicos. Rosa, vamos contigo, Rosa. Tatiana, caramba, Tatiana, de verdad que escuchar a Ramón Tejada Holguín, o sea, uno quiere mantener una esperanza, ¿verdad? Yo no quiero creer que esa relación social con los otros, ese abrazo, ese acercamiento, ese compartir termine, pero estamos frente a una realidad. Pero yo quiero tener la esperanza de que vendrá la cura, de que vendrá la solución a este problema. Y en ese sentido, dice el Colegio Médico Dominicano que todos debemos de usar mascarillas. Y yo pregunto, ¿dónde están las mascarillas? Hay gente que están buscando mascarillas y no encuentran. El Colegio Médico Dominicano está haciendo esa solicitud, está diciendo a los dominicanos que usen al salir a las calles las mascarillas como una forma, una herramienta clave para frenar el crecimiento exponencial del virus, del coronavirus. Sinceramente, señores, el deportista Luisito Mercedes está en cuidados intensivos. Cada día más se suman personas en gravedad por el coronavirus y cada día más están sumándose la cantidad de personas muriendo por esta pandemia. Yo que soy cristiana, yo que creo en Dios, estoy esperanzada de que Dios iluminará a los hombres para encontrar una salida. Creo que ha sido un llamado de atención a la humanidad y que se está viendo en estos momentos. De verdad que nosotros tenemos que orar, porque el poder de la oración está ahí y se ha manifestado en muchas ocasiones. Hay que decir que a mí me hubiese gustado preguntarle a Ramón Tejada Holguín el parecer de él con respecto, pero terminamos la entrevista, pero a mí me hubiese gustado escuchar qué pensaba él sobre la propuesta que hizo el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, con respecto a que se haga una unidad nacional. Vemos como que hay muchos esfuerzos dispersos y yo pienso, y como lo dijo él, que tiene que ser una solución de todos, no solamente puede ser el gobierno. Entonces vemos que se han hecho aportes de distintos puntos, ¿no? Y hay una comisión que está gerenciando todo lo que está recibiendo el gobierno para enfrentar el coronavirus, pero pienso que debe haber una mayor apertura. Yo estoy de acuerdo con eso y que se pudiera dar algún tipo, bueno, está ahí el Consejo Económico y Social, que buscó salidas al tema político, ¿verdad? Recuerden ustedes, ¿por qué no se puede utilizar ese mismo espacio para que estén todos los sectores representados y discutamos y veamos cómo podemos nosotros hacer una sinergia, ¿no?, con todo este tema del coronavirus? Eso es lo que esperamos nosotros. Sabemos que el gobierno, que el presidente Danilo Medina, sobre todo como el primer mandatario de la República, es el que tiene el mayor peso encima, ¿no?, con este problema que estamos enfrentando en la República Dominicana y en todo el mundo. Pero vamos a producir una mayor unidad de todos los sectores. Gracias a Dios nosotros somos un pueblo
solidario. Hemos visto que manos amigas, empresarios y todo tipo de líderes sociales, económicos, han estado haciendo aporte para para disponer de los recursos que necesitamos para enfrentar el coronavirus. Reiterarles a ustedes, amigos oyentes, reiterarles que debemos de mantenernos en casa. Ayer Tatiana daba lectura o decía, ¿verdad?, comentaba lo que se planteaba un ciudadano de la persona que no es, de Juan y de Pedro. Yo conozco, Tatiana, Juan es el que no se puede quedar en la casa, ¿verdad? El que se le dificulta por su realidad socioeconómica. Así Pedro es. lo tiene todo. Pedro lo tiene todo. Tiene la comodidad. Y es una realidad, es una realidad. Esto ha golpeado mucho a muchos Juanes. Claro. Pero nada, vamos entonces, señores, también a mantener la solidaridad. Vamos a ver qué le falta al que nos queda al lado, ¿eh? Vamos a ver cuántos Juanes tenemos a nuestro lado, señores, y en nuestra familia. Y en nuestra familia nosotros podemos perfectamente cubrirnos, protegernos e ir en auxilio de esos Juanes que nos están esperando. Muchísimas gracias de mi parte. Tatiana, Patricia, adelante. Mañana hablaremos de los protocolos. Es muy difícil hablar de muertes, pero Patricia, tendremos la oportunidad en la nueva entrega mañana viernes de hablar de ello. Así es, agradecer la intervención de la doctora Idelicia Costa, presidenta de la Sociedad de Neumonología, que dio unos consejos interesantes, y por supuesto la entrevista sumamente interesante de Ramón Tejada Holguín, director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia. Señores, muchísimas gracias. Recordar que de la adversidad siempre podemos obtener una oportunidad. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye, bye. Hemos presentado El Gobierno de las Mujeres, un espacio hecho por mujeres para que las escuche el mundo.